Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. El otro día comentábamos que el IBEX 35 había cerrado ese gap en velas diarias que había dejado pendiente en febrero de 2020 y hoy ha conseguido cerrarlo del todo, por completo. Es decir, si ponemos en gráficos de una hora o de minutos, podemos ver cómo ha ocupado todo ese hueco que teníamos pendiente desde febrero de 2020. Hay que recordar que este gap era el objetivo que teníamos en caso de ver una última subida en las bolsas y vemos cómo lo ha alcanzado, pero lejos de llegar a esta zona y corregir, vemos cómo se ha mantenido muy bien, de hecho justamente donde cerraba ese gap, es decir, casi muy cerquita de los 8.900 puntos. Por lo tanto, es una señal en principio de fortaleza porque nos podría indicar que puede seguir manteniéndose al alza. Otro dato importante que comentábamos ayer es que presentaba resultados Nvidia. Decíamos que era muy importante, pues es la última de las tecnológicas y porque las expectativas habían puesto muy altas en su cotización. Y bien, los resultados han sido espectaculares, pero fijaros si estaban altas las expectativas, que con unos resultados tan espectaculares estamos viendo caídas de casi el 4% en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, esto de momento no se está contagiando al resto del mercado, que estamos viendo cómo se mantiene al alza, pero cuidado porque podría significar que quizás hemos alcanzado un techo importante en la cotización de esta tecnológica tan importante. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver BBVA que continúa con su rally de Navidad, podríamos decirlo, porque se mantiene al alza sin freno y eso es muy buena señal para espantar quizás esos fantasmas que teníamos por el camino. También vamos a ver la cotización de IAG, que ayer se metió un buen castañazo y hoy ha intentado recuperarse. Vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Endesa, que parece que está alargando ese rebote. Vamos a ver si quizás ya estaríamos en predisposición de pensar que podemos mantenernos al alza. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues como comentaba, las acciones que vamos a analizar hoy son BBVA, Endesa e IAG. Vamos a comenzar por BBVA, que estamos viendo una subida totalmente vertical. Aquí vimos un pequeño descansito, pero vemos cómo se sigue manteniendo al alza. Y fijaros cómo en la subida no está dejando de momento tampoco ninguna divergencia, lo que nos hace pensar que la fortaleza todavía es grande. Y aunque veamos alguna corrección, si conseguimos mantener las zonas de soporte más importantes, podría continuar manteniéndose al alza. El soporte clave que llevamos hablando de él durante toda la subida que venimos viendo desde septiembre de 2022 es la media móvil de 70 sesiones, como ya sabréis, y vemos cómo, fijaros, en octubre ya se mantuvo sobre esta zona, sobre la media móvil de 70 sesiones, pero ahora mismo queda bastante lejos. Fijaros cómo desde la zona actual hasta la media de 70 sesiones estamos a un 10%, es una caída bastante importante y de momento estamos diciendo que hay fortaleza porque no estamos viendo divergencias. Y por el camino pues tenemos algún que otro soporte. El primero de ellos se encontraría en los 8,20 en la zona de aquí, fijaros, está muy cerquita de la zona actual. Que vemos una corrección más importante en la siguiente zona donde estaría en los 7,80, que anteriormente una resistencia que le costó superarla, que es cuando vimos esa corrección más importante hasta la media de 70 sesiones y a partir de ahí volvió a repuntar. Pero como decimos, mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, sería buena señal. De hecho, como vemos, siempre que ha tocado ha vuelto a repuntar y se ha mantenido al alza. Por lo tanto, podría ser una buena opción quizás posicionarnos, por lo menos en mi opinión, en esta zona para continuar con la tendencia alcista siempre y cuando se mantenga sobre ella. La única pega que le podemos poner ahora mismo a la cotización del BBVA, el bajito volumen. Eso ha sido lo característico del día de hoy. Ha habido muy poquito volumen en la cotización de prácticamente todas las acciones del IBEX 35 y el BBVA pues tampoco se ha salvado de ver tan poquito volumen, lo que bueno, quizás nos hace pensar que la demanda no va teniendo tanta fuerza como teníamos anteriormente, cuando sí que es verdad que veíamos más volumen, fijaros por aquí, pero puede que la oferta esté tan retirada ahora mismo que con poquito seguimos manteniéndonos al alza. Esto es una tónica que llevamos viendo en los mercados durante mucho tiempo. Se mantienen subidas con poquito volumen y así lo estamos viendo también en la cotización del BBVA. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo las divergencias que teníamos por el camino se han roto todas y nos mantenemos al alza ahora mismo con muchísima fuerza. Estamos en zona de sobrecompra, al igual que en el gráfico diario, por eso hoy quizás pensemos que podemos ver una corrección, pero puede que sea una simple corrección para posteriormente mantenernos al alza si se mantienen esas zonas clave de soporte que hemos señalado. Vamos a continuar con Endesa y fijaros cómo decíamos que en el rebote iba a ser totalmente clave primero superar la media de 200 y luego la media de 70. Fijaros cómo le costó superar la de 200, pero luego subir hasta la de 70
consolidó la de 200 como soporte y volvió a repuntar por encima de la media de 70. Aquí teníamos muy pero que muy buena señal alcista. Y fijaros cómo se mantuvo muy bien al alza. Ahora nos encontramos en una zona de resistencia. Fijaros, la zona de los 19,45 es una zona donde hizo techo, fijaros, a finales de agosto y a mitad de octubre, y ahora hemos visto cómo se ha frenado ahí la subida. Vemos como tenemos muy cerquita la media móvil de 70 sesiones y la zona de soporte, los 18,95 aproximadamente, 19 euros podríamos decir. Por lo tanto, bueno, pues quizás es una zona donde puede consolidar la subida para seguir manteniéndonos al alza. Si supera la zona de los 19,45, ¿dónde nos iríamos? Pues yo creo que nos iríamos a buscar los máximos que veíamos en septiembre y llegar hasta esa zona después y haber caído hasta donde habíamos caído a principios de noviembre y finales de octubre sería muy buena señal. Incluso nos podría dar señal de que podría mantenerse al alza en el gráfico por encima de los máximos que veíamos en septiembre. Parecía bastante complicado después de haber perdido la media de 200 sesiones y las 70 sesiones, sobre todo la de 200, que había actuado muy bien como soporte, pero fijaros cómo todo apunta a lo que habríamos visto aquí sería una trampa bajista. Parecía que no, porque se mantuvo durante muchas sesiones, pero la recuperación ha sido tan buena que una vez que la superó teníamos una señal muy buena de que podríamos mantenernos al alza. Por lo tanto, pues bueno, esta es la sensación que tenemos ahora mismo con Endesa. De momento, mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones, ahí tendríamos la primera señal de debilidad, que se encuentra ahora mismo en los 18,90, podríamos pensar que se puede mantener al alza, aunque sí que es verdad que habría que vigilar el rango de movimiento entre los 19,45 y los 19 euros, que es donde se puede mover las siguientes sesiones para consolidar la subida. Si vemos un movimiento ahí lateral y luego se mantiene al alza, sería muy buena señal porque habría sido un movimiento de consolidación para mantener la tendencia alcista que podría haber comenzado a principios de noviembre. Y vamos con la última de las acciones, que es IAG, y la subida también ha sido espectacular. Fijaros, la clave estaba aquí, en la media 70 y 200 sesiones, lo comentábamos en el vídeo del resumen semanal. Una vez que superaba esta zona tenemos una señal muy positiva al alza, pero decíamos que lo mejor sería ver un repunte hasta la zona de un 81, recoger beneficios hasta la media 70, la media 200 sesiones y a partir de ahí volver a repuntar. Y una vez superada la zona de los 1,81 tendremos una señal muy positiva de que nos podríamos ir hasta la zona de los 2 euros. ¿Qué ha pasado? Pues que fijaros que superó la zona del 1,81 sin frenar, se mantuvo algunas sesiones al alza, fijaros que ya sin tanto volumen como veíamos anteriormente, y ayer vino el castañazo. Esto es lo que suele pasar cuando no se consolidan las zonas de soporte. Al final acabamos cayendo de forma importante para buscarlas. Fijaros cómo la sesión de hoy se ha quedado muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, en esta zona de aquí es donde debería hacer suelo la cotización de IAG y desde donde no deberíamos corregir más. Es decir, en esta zona debería mantenerse y si desde ahí viésemos ahora un impulso por encima de los máximos que veíamos en la sesión de ayer martes, es decir, por encima de los 1,88 aproximadamente, nos daría la señal de que se puede ir hasta la zona de los 2 euros, que es el siguiente máximo que tiene, la siguiente resistencia clara en el gráfico. Fijaros que por el camino no tendría nada, es decir, se podría ir fácilmente hasta la zona de los 2 euros, pero para ello ahora debe recuperar bastante de lo perdido en la sesión de ayer, que cayó un 4,37%. Es una auténtica barbaridad. Hoy sí que es verdad que ha recuperado gran parte, un 2,24%, pero el volumen también fijaros cómo ha estado por debajo de lo que veíamos ayer. Por lo tanto, pues bueno, ahora mismo tenemos alguna duda de si conseguirá superarlo fácilmente. También está en el aire eso que me comentabais en los comentarios la semana pasada de cómo le podría afectar a IAG la erupción del volcán de Islandia. En principio no ha habido nada por ningún lado, parece que quizás si se va diluyendo esa idea, pues al final no acabe trascendiendo demasiado, pero sin duda para quien esté dentro de la cotización de IAG es algo que se debe tener en cuenta porque si este volcán acaba erupcionando, pues al final le puede acabar pasando factura a los vuelos tanto IAG y a otras aerolíneas. Pero bueno, en el técnico de momento lo está haciendo muy bien. Superamos la media de 70 y 200 sesiones, ahora vemos una vuelta hasta ellas y la clave estará en consolidarlas como soporte. ¿Que vemos que las pierde? Pues cuidado, porque aquí habríamos tenido una trampa alcista y la caída podría ser bastante importante y nos podríamos ir de nuevo hasta la zona de los 1,59, que es donde están los mínimos que veíamos a finales de octubre, justo antes de que comenzase ese impulso tan importante en las bolsas. Así que bueno, estas son las tres acciones que quería ver hoy con vosotros. El mercado vemos cómo se mantiene al alza tímidamente y la verdad que
da la sensación de que las subidas ya son bastante más rácanas que lo que veíamos anteriormente, pero sigue manteniéndose el alza poquito a poco y eso es muy desesperante para los cortos. A veces bueno para los alcistas porque hace que los cortos les vaya pasando el tiempo, tengan que acabar cerrando posiciones y eso a la vez impulse aún más a las cotizaciones al alza. Veníamos diciendo durante toda la semana que mañana había media sesión en Estados Unidos y el viernes era festivo, pero es al revés. Lo he mirado ahora y mañana no hay sesión en Estados Unidos y el viernes hay media sesión. Por lo tanto, esto lo debemos tener en cuenta porque también puede provocar que el volumen sea bastante bajito. También va a ser muy importante el cierre entonces hoy de Estados Unidos porque quizás anticipe el movimiento que podemos ver mañana en las bolsas europeas. Muy parecido a lo que suele pasar los viernes, porque como mañana no hay bolsa americana, quizás si vemos un cierre muy importante al alza en Estados Unidos, va a ser positivo para que mañana veamos en Europa cómo continúa con el impulso. Sin embargo, si vemos que Estados Unidos en la última parte de la sesión empiezan a recoger beneficios, cuidado porque mañana podría venir la corrección en Europa. Yo creo que antes o después acabará llegando una corrección porque es necesario. Ya no es porque no vayamos a seguir subiendo, pero necesitamos consolidar la subida y poco a poco vemos cómo se va acabando la gasolina. Hoy había muy poquito volumen en prácticamente todo el IBEX 35, así que esa corrección es más que necesaria y puede ser además bastante positiva para formar una buena estructura en la que podamos mantenernos al alza. En el vídeo del domingo veremos dónde podrían estar esas zonas de soporte en los índices, desde las cuales podrían coger aire, un poquito de respiro y seguir manteniendo la subida, las cuales estas zonas de soporte también serán claves para pensar que esto no ha sido el último impulso y que podamos seguir manteniéndonos al alza. Así que nada, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.